La Academia de Protección contra Incendios de Firepiping. Vamos a continuar con la serie de vídeos que estamos dedicando a las modificaciones existentes en la nueva edición de la norma NFPA 13 con relación a la norma del 2019. En el caso de hoy nos vamos a centrar en los capítulos 15 a 18. Si empezamos por el capítulo 15, que se refiere a los requisitos para la instalación de los rociadores especiales, nos vamos a encontrar que la referencia nueva que aparece está relacionada con la utilización de los llamados Smart Sprinklers. Aunque parezca que Smart Sprinkler quiere decir que estamos hablando de rociadores inteligentes, en realidad Smart es el acrónimo de una tecnología que nos permite de forma simultánea monitorizar, gestionar y dar la respuesta de forma simultánea a la aparición del incendio. Es decir, podemos de forma simultánea monitorizar, evaluar y responder a la aparición de un incendio. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto utilizando una combinación de un sistema de detección de incendios específico y de unos rociadores que permiten ser abiertos de forma eléctrica. Es decir, son rociadores que se operan eléctricamente a partir de la central de detección. Desde el punto de vista del funcionamiento, lo que tenemos es una detección que nos permite ubicar de forma precisa dónde se ha producido el incendio y una vez ubicado, abrimos los rociadores que están justo encima. Este proceso es un proceso rápido, por eso utilizamos el concepto simultáneo, es decir, no estamos esperando a que la temperatura de la gases abra el rociador, la detección lo abre. Ese tipo de rociadores evidentemente tienen que tener todo tipo de aprobaciones y se ensayan en función de una serie de parámetros, como por ejemplo se hacen los ensayos en función de los incendios a los que se quiere combatir, o sea, los riesgos a los que queremos proteger. Tenemos que cumplir evidentemente que los rociadores sean capaces de hacer una descarga que nos permita mojar suelos y paredes. También que la descarga sea adecuada respecto a las obstrucciones, que funcionen bien tanto sobre techos horizontales o en techos con pendiente, o solo en un caso, depende, cuál sería también su área de diseño y cuál sería la distancia de los rociadores al cielo, al techo. Con todos estos ensayos podemos tener una aprobación para los rociadores para funcionar en estas condiciones, es decir, en conjunción con la detección de incendios, pero no como una preacción, sino directamente la central de detección abre el rociador. El siguiente punto que vamos a ver es el capítulo 16. En este capítulo se hace referencia sobre todo a la parte de instalación de las tuberías, las válvulas y los accesorios que forman parte de la protección de la instalación de rociadores. Por un lado, uno de los aspectos que aparece como nuevo es qué procedimiento vamos a utilizar para determinar si necesitamos o no necesitamos hacer una protección contra heladas para las instalaciones que están llenas de agua. Hasta las ediciones anteriores se ofrecía un mapa, por ejemplo, de Estados Unidos con una serie de temperaturas y dependiendo de la ubicación de nuestra instalación en ese mapa, pues utilizábamos los valores del mapa y si la temperatura del mapa era inferior a los valores de 4 grados centígrados, pues necesitábamos proteger. Si eran superiores no hacía falta. Ahora esto se ha cambiado y lo que se pide es que se dispongan de datos reales obtenidos de forma fehaciente del lugar donde se va a hacer la instalación y en base a esos datos reales tomar la decisión de si es necesario o no es necesario protegerlo. Otro punto que aparece como nuevo es la protección de tuberías que no sean metálicas cuando atraviesan bien horizontal o bien verticalmente estructuras de madera o algún tipo de bandejas o estructuras de chapa que puedan dañar al tubo. En este caso hay que hacer una protección del tubo para evitar este daño. Esta protección se hace mediante unas plantas, unos escudos de metal que tienen que estar instalados siempre que la cara exterior del tubo esté a menos de 32 milímetros de cualquiera de los bordes del miembro que estamos atravesando. Tiene que tener estas placas o estos escudos un espesor mínimo de 1,46 milímetros
y tienen que proteger todo el área de la tubería que está en la zona en la cual está o bien atravesando el orificio por el que pasa, o bien si hemos hecho un rebaje, pues la protección en la zona del rebaje. Otros aspectos que, digamos, complementan los requisitos de las instalaciones anteriores es lo que tiene que ver con las válvulas reductoras de presión. Las válvulas reductoras de presión nos dicen que no pueden tener a la entrada una presión superior a la presión de servicio, es decir, que si la válvula está tarada para trabajar a 15 bar, la presión de entrada no puede ser 16, y que se han de colocar puntos de prueba aguas abajo de las válvulas reductoras de presión para poder hacer los ensayos de acuerdo con lo que las normas reclaman, tanto en FPA 13 como en FPA 25. ¿Cómo podemos hacer esas pruebas, esos puntos de prueba? Pues nos dice que tenemos que dejar una toma de 2 pulgadas y media por cada 250 galones o 950 litros de flujo o de caudal que necesitamos de demanda del sistema. Lo que también nos dice es que evidentemente estas tomas podemos utilizarlas en caso de incendio, y que si existen otros medios de hacer este tipo de pruebas sin necesidad de hacer la instalación como aquí la describe, pues que ese tipo será aceptable siempre y cuando el sistema no requiera modificaciones para poder hacer las pruebas. Esta también afecta a los sistemas de prevención, digamos, de flujo, o sea, los sistemas de retención, o lo que podríamos llamar sistemas anticontaminación, es decir, aquellos sistemas que nos permiten que el agua de la instalación de rociadores no vuelva a la red de uso público. También hay que colocar, una vez pasados los equipos, es decir, aguas abajo, hay que colocar una serie de dispositivos para hacer las pruebas, como en el caso anterior, y al igual que en el caso anterior, las pruebas se harían con válvulas de 2 pulgadas y media, una por cada 250 galones o 950 litros de caudal necesario para hacer la prueba en función de la demanda del sistema, que estas mangueras se podían utilizar en caso de incendio y que se pueden utilizar otro tipo de medios para hacer las pruebas siempre y cuando el sistema no requiera ningún tipo de modificación para hacer los ensayos. El siguiente capítulo está relacionado con los soportes, digamos, o la soportación estándar de las tuberías, que es el capítulo 17. En este capítulo hay unas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, nos habla en cuanto a la utilización, por ejemplo, de pies derechos que estén fabricados con tuberías de acero, pues cuáles serían los diámetros y las longitudes máximas que podrían tener esos pies derechos en función de la tubería con la que están hechos y la tubería que están soportando. Por ejemplo, si tenemos una tubería del sistema que tiene 100 milímetros, es decir, 4 pulgadas, pues el pie derecho solo puede tener como máximo 4 pulgadas y como mínimo, 4 pulgadas y como altura máxima 4,5 metros. Estos valores están basados en unos espesores de tuberías que se corresponden con Schedule 40 para los pies derechos y Schedule 40 hasta 8 pulgadas y a partir de 8 pulgadas Schedule 30. Y una última consideración a la que hace referencia es que cuando tenemos una tubería que no está sometida a impulsos verticales ascendentes, solamente está, digamos, sometida a su propio peso y está apoyada sobre una cuna en un soporte en el suelo, no necesita ningún tipo de anclaje, por ejemplo, con un abarcón. El propio peso es suficiente siempre y cuando, como hemos comentado, no exista empuje vertical hacia arriba. Y el último aspecto que vamos a ver es el capítulo 18, que es el que está relacionado con la protección de instalaciones para zonas sísmicas, es decir, el anclaje en zonas sísmicas. Lo primero que nos encontramos es una referencia a la necesidad de utilizar soportes longitudinales en los ramales, cuando
colocados a una distancia máxima de 24 metros. La necesidad de soportes laterales ya estaba explicada en la norma anteriormente, ya existía, siempre y cuando los ramales tuvieran un diámetro superior a 2,5 pulgadas, pero no hacía referencia a soportes longitudinales. Pues bien, nos dice que tenemos que tener estos soportes salvo que se cumplan una serie de condiciones. Esa serie de condiciones nos llevan a un apartado diferente, que es el apartado 18.596, que es un apartado en el que se hace referencia a la necesidad de los soportes laterales en los colectores. Y en esta definición nos dice que los soportes laterales de los colectores incluirán todos los ramales, las tuberías montantes o verticales y todos los que estén que se puedan asignar al brazo, a la zona de influencia de ese soporte, salvo que los ramales tengan soportes longitudinales. Y nos dice entonces, ¿cuándo los ramales tienen que tener soportes longitudinales? Pues cuando ocurran una serie de cosas. Nos dice, los ramales, cuando tengamos tuberías montantes que unen el colector con el ramal, es decir, riser, en zonas que tengan que tener soportación sísmica, tienen que cumplir con los requisitos del punto siguiente, que es un valor que tenemos que obtener en una fórmula, salvo que se cumplan los requisitos que hay en este apartado. Es decir, si ese tubo o ese riser tiene 1,2 metros de longitud o menos y el coeficiente sísmico es 0,50 o menos, cuando esa longitud en lugar de ser 1,2 son 0,9 y el coeficiente sísmico es 0,67, o cuando la longitud es 0,6 metros o 600 milímetros y el coeficiente es inferior a 1, no necesitamos utilizar anclajes longitudinales. Fuera de estos casos, es decir, cuando o no existen riser o los riser no tienen no cumplen con estas características, tenemos que utilizar los soportes longitudinales en los ramales siempre que se cumpla lo que tenemos en el punto 2 de este mismo apartado. Es decir, lo que tenemos que hacer es determinar para cada ramal si su límite elástico está por debajo de un determinado valor que calculamos aplicando la fórmula que vemos aquí, en la cual tenemos el valor h, que es la longitud del riser, el valor WP, que es el peso del ramal o de la parte del ramal que va a estar en este soporte y que incluye también la tubería del riser, el coeficiente sísmico, que es el coeficiente sísmico que vamos a utilizar en esa zona, y el módulo resistente del riser, de la tubería que forma el riser nipple. Si aplicando esta fórmula nos sale que el valor F sub I, que es el valor del límite elástico de la tubería que forma el riser nipple, es menor que ese valor, es decir, que el valor de H por WP por C sub P partido por S es mayor que el límite elástico de la tubería, tenemos que colocar soportes o anclajes longitudinales en el ramal. Si este valor es inferior, no es necesario. Y los valores que nos da para el límite elástico en la norma nos dice que son 2070 bar para el acero, 2070 bar para el cobre y 550 bar para el plástico. Es decir, por resumir, necesitamos colocar soportes longitudinales en los ramales cada 24 metros, salvo que o bien tengamos risers que cumplan con las condiciones que están aquí, o bien si los risers que tenemos no cumplen con las condiciones que están en este punto o no existen, entonces tiene que ocurrir que el producto de todos estos factores sea inferior al límite elástico de la tubería que forma los risers. Si no es así, no necesitaríamos utilizar los soportes longitudinales. Otro aspecto del que nos habla la norma es que
nosotros vamos a utilizar unos coeficientes sísmicos en función de los valores que generalmente podemos disponer. A veces podemos disponer de lo que se llama la aceleración espectral, que sería el valor S sub S. En función de la aceleración espectral tenemos por defecto el coeficiente sísmico, que es el que nos va a permitir calcular la fuerza horizontal que tiene que resistir el soporte que vamos a utilizar. Es decir, la fuerza horizontal que tiene que resistir el soporte se ve afectada por ese coeficiente sísmico. Cuanto mayor sea el coeficiente sísmico, mayor es el riesgo y mayor peso tenemos que asignar a ese soporte. Sería el factor C sub P, que sería el coeficiente sísmico, por el peso asignado a ese soporte. Sería WP por CP. Pero a veces ese valor de CP no lo conocemos, lo que conocemos es la aceleración espectral, el valor SS. Pues bien, ese valor del coeficiente lo podemos deducir del valor SS. Tenemos una columna en la cual, en función del valor de la aceleración espectral SS, tenemos por defecto el valor del coeficiente sísmico. Pues bien, en la nueva norma lo que han incluido es, en función del tipo de suelo, unas modificaciones para los coeficientes sísmicos, de forma que para suelos con digamos más favorables, tipo A, el coeficiente sísmico es más bajo. A medida que los suelos van siendo más desfavorables, pues tenemos un incremento en el coeficiente sísmico, por ejemplo, en la primera línea. Por defecto vemos que se ha cogido el valor del coeficiente sísmico para el peor de los suelos que existen en la tabla. Es decir, si nosotros disponemos de los valores del tipo de suelo A, B y C, A, B, C y D, utilizaremos esos coeficientes sísmicos. Si no los conocemos, utilizaremos el valor por defecto, que corresponde en principio a los valores de los suelos más desfavorables en general. Y otro aspecto de la norma que también ha cambiado es que los valores de los coeficientes sísmicos, como hemos dicho antes, tendrán que usarse los de esta tabla, salvo que la autoridad competente nos diga que utilicemos otro valor diferente al de la tabla, que sea, digamos, más porque tengan información más precisa de la zona en la que vamos a hacer la instalación. Y hay otros suelos en los cuales existen los suelos clase E o F. Aquí, en este caso, la autoridad competente tiene que decirnos si podemos utilizar el método de los valores por defecto, o tenemos que hacer un método nuevo para determinar el valor de la fuerza horizontal que tienen que resistir los soportes en la instalación. Y en último lugar, hay una nueva, otra digamos, posible modificación que podemos introducir en el coeficiente C sub P, que es en función de la altura del edificio que estamos protegiendo. En general, hasta ahora se ha venido haciendo una protección basada en que todas las instalaciones están en la parte más alta del edificio, que es la parte, digamos, más desfavorable, o sea, la parte que está más alejada del suelo. En esta norma, en esta edición de la norma, nos permiten introducir una serie de variaciones en los valores del coeficiente C sub P en función de la altura del componente que estamos protegiendo sobre el plano del suelo. De forma que si la altura del componente sobre el plano del suelo está entre el 51 y el 75% de la altura media del techo, entonces el valor C sub P se puede multiplicar por 0,875, es decir, que podemos hacer una disminución de la carga, y si el valor está por debajo del 50%, entonces podemos multiplicar por 0,75, es decir, que podemos encontrarnos tres valores hasta el 50% de altura sobre el suelo. De la altura total podemos utilizar el valor C sub P 0,75, entre el 51 y el 75% podemos utilizar el valor C sub P multiplicado por 0,875, y a partir desde ese punto y hasta el techo, ya hasta la parte superior, tenemos que utilizar el valor C sub P obtenido de la tabla anterior. Con esto terminamos este punto, este vídeo relacionado con las modificaciones de la
Norma. Esperamos verles en el próximo vídeo y muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.